El primer capítulo de microeconomía aborda la teoría de la conducta del consumidor o consumidora. Vamos a dividir en diversos videotutoriales este primer capítulo. Vamos a centrarnos en este videotutorial en las preferencias y en la utilidad. Comenzamos con el modelo económico estándar de elección racional. La hipótesis central de la teoría del consumidora, es que este o esta, en definitiva, un agente económico, hace frente a un problema de optimización. Elige la combinación de bienes que prefiere entre todas las que puede comprar, dada la renta y los precios. En definitiva, el problema en la toma de decisiones para la teoría microeconómica es que los agentes económicos, los consumidores o consumidoras, tienen un conflicto entre posibilidades y deseos. Este conflicto entre posibilidades y deseos puede entenderse de manera sencilla con los ejemplos que tenemos en pantalla. En un lado, en la izquierda, tenemos a un señor, a un individuo que le encantan los cruceros, pero no tiene ni un céntimo. Por lo tanto, tenemos situaciones en las que hay cosas, bienes, servicios que a un individuo, a un agente económico, le gustaría tener, pero que no puede pagar, no se puede permitir. En el lado de la derecha, por el contrario, tenemos a un señor muy rico, pero que, por ejemplo, no le gustan las ostras. En definitiva, también hay cosas que uno sí podría pagar, pero que no te interesan. En definitiva, el objetivo de este primer capítulo es que el estudiante, él o ella, entienda cómo un agente económico en su acto de compra hace compatibles sus preferencias, lo que le gusta, con su restricción presupuestaria, lo que se puede permitir dada la renta y dados los precios de los bienes. Cuando hablamos de preferencias, hablamos en primer lugar del llamado conjunto de elección, que sería el conjunto finito de alternativas. También puede ser el conjunto de cestas de bienes disponibles que un individuo tiene que ordenarnos de mejor a peor. En definitiva, como vemos en pantalla, otro concepto importante cuando hablamos de preferencias es la relación de preferencias, una lista ordenada de mejor a peor. Pero hay una herramienta matemática que vamos a usar en este primer capítulo, que es la llamada función de utilidad, que le permite a un agente económico precisamente ordenarnos, en este caso, 6 camisas de la más favorita a la menos favorita. Como iremos viendo, la función de utilidad es la representación matemática de la relación de preferencias del consumidor. Nosotros, por lo tanto, vamos a ir viendo el equilibrio como aquella situación en la que lo que el individuo desea es compatible con lo que el individuo se puede permitir. Por tanto, por un lado, vamos a hablar de preferencias o gusto por un bien. Lo haremos en las siguientes diapositivas en este primer video tutorial. Y por otro lado, vamos a hablar de la llamada restricción presupuestaria, que abordaremos en los siguientes videotutoriales de este primer capítulo de microeconomía. Cuando hablamos de preferencias,
nosotros vamos a introducir el concepto de utilidad, entendiendo por utilidad la capacidad de un bien de satisfacer una necesidad, esto es, el beneficio o satisfacción que una persona obtiene del consumo de un bien. Por otro lado, ya lo hemos dicho, cuando hablamos de restricción presupuestaria, estamos hablando de las combinaciones máximas de bienes que el consumidor o consumidora puede comprar dados los precios y la renta. Comenzamos con las preferencias y la utilidad. Vamos a hacer una breve introducción para que el estudiante pueda entender estos conceptos y después, a continuación, vamos a empezar ya a usar la herramienta matemática y también cálculo para poder ir entendiendo cómo la teoría microeconómica aborda la conducta del consumidor o consumidora. La teoría económica de la elección comienza describiendo las preferencias de los agentes económicos. Como hemos visto, equivale a una catalogación completa de cómo una persona se siente acerca de todas las cosas que él o ella podría hacer. Nuestro modelo de elección racional, que se dice en teoría microeconómica, debe describir también cómo las limitaciones, precios, renta, afectan a la forma en la que las personas son capaces de tomar sus decisiones en función de sus preferencias. Comencemos con las preferencias del consumidor o consumidora. Ahora nos olvidamos si un bien o un servicio nos lo podemos permitir o no. Solo hablamos de preferencias, es decir, lo que nos gusta, lo que preferimos en nuestros actos de compra. Al ser un concepto subjetivo, la primera pregunta que surge es cómo la teoría microeconómica describe las preferencias de los consumidores de una manera coherente. El tratamiento que hace la teoría microeconómica de las preferencias del consumidor es pensar en estas preferencias como un acto de comparación de cestas o combinaciones de consumo. Es decir, los agentes económicos van a compararnos cestas o combinaciones de consumo desde la más preferida a la menos preferida, apoyándose, como hemos dicho y hemos adelantado, de la llamada función de utilidad. Una cesta de bienes o canasta de bienes o cesta de consumo o de mercado es una lista que especifica cantidades de uno o más bienes. Vamos a pensar en un conjunto de elección de manera amplia, teórica, llamado X, que está compuesto por A, B, C hasta Z cestas. Cestas de bienes. Cada cesta va a tener N bienes con X1 unidades, cantidad del bien 1, X2 unidades del bien 2, X1 unidades del bien N. En definitiva, un agente, él o ella, se enfrenta a un conjunto de elección constituido por cestas A, B, C, Z, donde cada cesta está integrada por distintas unidades, cantidades de n bienes. Para poder simplificar y que se pueda entender, dado que estamos introduciendo la teoría del consumidor, vamos a simplificar y vamos a asumir que el conjunto de elección está constituido por tres cestas, A, B y C. Cada cesta está compuesta por dos bienes, el bien 1 y el bien 2. Cada cesta
tendrá un número de unidades x1 del bien 1, x2 del bien 2. En concreto, para que se pueda entender mejor, vamos a pensar en cestas de Navidad. Cada cesta de Navidad va a contener distintas botellas de sidra y distintas tabletas de turrón. En concreto, la primera cesta A está compuesta por 3 botellas de sidra, unidades del bien 1, el x1, y por una unidad del bien 2, en este caso una tableta de turrón. La segunda cesta, la cesta B, estaría compuesta por 2 unidades del primer bien, en este caso 2 botellas de sidra, y por 2 unidades del segundo bien, en este caso 2 tabletas de turrón. Y finalmente la tercera cesta, la cesta C, estaría compuesta por una unidad del primer bien, en este caso una botella de sidra, y 3 unidades del segundo bien, en este caso 3 tabletas de turrón. Entonces, a partir de aquí, para abordar las preferencias del consumidor o consumidora, como hemos adelantado, este agente económico, este individuo, tiene que comparar cestas. Es la manera de abordar las preferencias. Los supuestos básicos de la elección racional de la teoría microeconómica es, en primer lugar, que las preferencias son completas. Es decir, que este individuo, esta gente, este consumidor o esta consumidora, tiene que decirnos si entre dos cestas, entre A y B, si le doy a comparar A con B, si prefiere a B, que se indica por medio de este símbolo, A se prefiere a B, si por el contrario prefiere la cesta B a la cesta A, o si la cesta A y la cesta B para este consumidor es indiferente, le da igual A que B, le da igual una cesta que tenga 3 botellas de sidra y una barra de turrón, o una cesta que tenga 2 botellas de sidra y 2 tabletas de turrón. Como iremos viendo en las siguientes diapositivas, ya lo hemos adelantado, esta persona, para ayudarle a que ordene estas cestas, vamos a introducir el concepto de función de utilidad. Un segundo supuesto básico de la elección racional es que las preferencias son transitivas. Es decir, si este individuo nos dice, ayudándole con la función de utilidad, que la cesta A la prefiere a la cesta B y que a su vez la cesta B la prefiere a la cesta C, entonces debe preferir la cesta A a la cesta C. En definitiva, el primer supuesto es que este individuo se tiene que mojar cuando le decimos que nos dé una comparación entre cestas. Te tienes que mojar. Dime si prefieres la A a la B, si prefieres la B a la A, o te es indiferente si te doy a comparar A con B. Y el segundo supuesto es que tiene que haber coherencia en la ordenación de preferencias. Vamos a abordar ahora ya de manera más general estas ideas que tenemos ahora en pantalla. Entonces, en general, nosotros vamos a considerar cestas de bienes que tienen solo 2 únicos bienes, el bien X y el bien Y. En este caso era sidra y turrón, pero de forma general, para el tratamiento teórico y matemático del capítulo, las cestas que nosotros vamos a considerar son cestas que tienen 2 bienes, el bien X mayúscula y el bien Y mayúscula, y cada cesta tendrá un número de unidades
X minúscula e Y minúscula de cada uno de estos bienes. En resumen, para desarrollar la teoría de la elección, como hemos adelantado, tenemos solo dos bienes de consumo, bien X, que antes era sidra, bien Y, que antes era turrón. Y cada cesta tiene X minúscula unidades del bien X y Y minúscula unidades del bien Y. Es cierto que antes hemos hablado de un primer bien, X1 unidades del primer bien y X2 unidades del segundo bien, que también es correcto e incluso en algunos ejercicios también vamos a usar esa nomenclatura. Pero en general lo que nosotros vamos a ver en los videotutoriales y también en las aplicaciones y ejercicios de la asignatura es esta nomenclatura. Tenemos bien X, bien Y, precio de X, precio de Y, X minúscula, unidades que contiene la cesta del bien X mayúscula y minúscula, unidades que contiene la cesta del bien Y mayúscula. Lo hacemos así, esta simplificación, claramente porque de esta manera nosotros podemos representar, como ahora vamos a ver, las opciones del consumidor en un gráfico bidimensional. En definitiva, vamos a trabajar en nuestra asignatura con cestas, como hemos adelantado, que contienen X unidades de un primer bien, X mayúscula, y unidades de un segundo bien, Y mayúscula. Y X minúscula y minúscula, estas coordenadas serían las unidades de cada uno de los bienes. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, en un plano cartesiano, vamos a representar en el eje de abscisas, en el eje horizontal, las unidades consumidas o adquiridas del bien X mayúscula. Y vamos a representar X minúscula. Y en el eje vertical vamos a representar las cantidades adquiridas del bien Y mayúscula. Lo que tenemos que advertir es que tanto X son unidades de cantidad y minúsculas son unidades de cantidad. No son variable dependiente y o variable independiente X. Esto es importante también que lo retengan los estudiantes. Entonces, por ejemplo, la cesta A estaría formada por X sub A unidades del primer bien y sub A unidades del segundo bien. O la cesta B estaría integrada por X sub B unidades del bien X y sub B unidades del bien Y. En definitiva, la figura muestra dos posibles cestas de consumo, la cesta A y la cesta B. La cesta A contiene X sub A unidades del bien X y sub A unidades del bien Y. La cesta B, por su parte, contiene X sub B unidades del bien X y sub B unidades del bien Y. Y si consideramos solo dos bienes, el bien X mayúscula, el bien Y mayúscula, cada cesta de consumo, como hemos adelantado, contiene X minúscula unidades del bien X y minúscula unidades del bien Y. Y a partir de este análisis gráfico podemos decirle al consumidor que nos diga si prefiere A a B, si prefiere B a A o si A y B son cestas para esta persona indiferentes. Vamos a poner un ejemplo que tenemos datos en pantalla. En este caso tenemos cuatro opciones, cuatro cestas de consumo. El primer bien en este caso sería café, el segundo bien sería zumo de naranja, las unidades 15, 10 serían tazas al mes y vasos al mes de zumo de naranja respectivamente para la primera opción, o por ejemplo la opción C sería un desayuno
compuesto por 20 tazas de café al mes y 20 también vasos de zumo de naranja al mes. Y tenemos la opción C, 30-20, y la opción D, 10-25. En definitiva, lo que nosotros vamos buscando es que el consumidor, él o ella, compare esas cestas y así nosotros podemos describir sus preferencias para el café y el zumo de naranja en su desayuno. Lo que se pretende es buscar la manera de ponerle un número a cada cesta, de manera que si una cesta es mejor que otra le corresponda un número mayor, es decir, a la cesta A nosotros le queremos asignarle un valor, un número real, a la cesta B otro valor, otro número real, lo mismo para C y para D, de manera que la cesta que logre el mayor valor sería la preferida, la más preferida. La llamada función de utilidad, ya lo hemos adelantado también antes, va a ser el instrumento, nuestra herramienta con la que contamos en teoría microeconómica para poder asignarle a cada cesta un número real y de esta manera ayudarle al consumidor o consumidora a establecer un ranking de sus preferencias, en este caso en los desayunos ante el bien café y el bien zumo de naranja. Vamos a imaginar que María es nuestra consumidora del ejemplo anterior y queremos saber cómo María ordena su desayuno de café y zumo de naranja. Entonces, en primer lugar, nosotros necesitamos modelizar las preferencias de María. La función de utilidad sería, en este caso, x más 2y. Esa función de utilidad va a ser la expresión matemática para representar las preferencias de María. Nosotros vamos a leer que u, la utilidad, es función de x minúscula e y minúscula, es decir, la utilidad es función, depende de las unidades que se consumen del bien x y del bien y en concreto la función de utilidad es x más 2 por y. Nosotros vamos a usar esa función de utilidad para ver cómo le asigna un número real a cada una de las 4 cestas anteriores, como hemos adelantado, para ayudarle a María a que tome su decisión de ordenar las preferencias. En los ejercicios y aplicaciones de la asignatura, en todos ellos, en los enunciados, se dan ya las funciones de utilidad. Por lo tanto, un estudiante, él o ella, no tiene que preocuparse porque en el enunciado del ejercicio o de la aplicación de la actividad en general se va a dar ya la función de utilidad. Nosotros vamos a empezar con la cesta A. La cesta A estaba formada por 15 unidades del bien X, tazas de café, 10 unidades del bien Y, zumo de naranja. Entonces, muy sencillo, lo que tenemos que hacer es sustituir X minúscula por 15 y minúscula por 10. Por lo tanto, en definitiva, la utilidad que arroja una cesta constituida por 15 unidades del bien X y 10 unidades del bien Y es igual a 35. Sería 15 más 20 sería 35. La utilidad que aporta, que arroja la cesta A es 35. 35 es un número real. Más adelante veremos los dos enfoques que hay en el tratamiento de la utilidad, uno de ellos donde la utilidad es cuantificable en una unidad que se llama útiles, pero ahora mismo nosotros vamos a tratar la función de utilidad
como esa herramienta matemática que le asigna un número real a cada una de las cestas, y por lo tanto lo que decimos es que la utilidad que aporta la cesta A, 15,10 unidades de café y de zumo de naranja respectivamente, es 35, un número real. La cesta, por ejemplo, C, por coger un segundo ejemplo, que tenía 20 unidades de cada uno de los bienes, aportaría una utilidad mayor, en concreto 60. Es decir, vamos a sustituir X por 20 y también por 20, por lo tanto la utilidad de la cesta 20-20 es 60. Un número real, 60, según esta función de utilidad. Por lo tanto, si la utilidad para la cesta C es 60, que es un valor, un número real mayor a 35, que es el valor que arroja esa función x más 2y para la cesta A, por lo tanto, María, si sus preferencias viniesen medidas por esta función matemática, C debe ser preferida a A. En definitiva, C es preferida a si y solo si la utilidad de la cesta C es mayor a la utilidad de la cesta A. Si hacemos el cálculo sustituyendo para la cesta D los valores de X y de Y, podemos observar que también da un valor de 60. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que la cesta C es indiferente a la cesta D. C es indiferente a D si y solo si la utilidad, el valor, el número real para la cesta C es coincidente con la utilidad para la cesta D. Ahora bien, para que una función de utilidad pueda representar matemáticamente las preferencias de un consumidor o consumidora, deben cumplirse una serie de axiomas, los llamados axiomas de elección, que vamos a comentar a continuación. Como vamos a ir viendo, y ya se ha adelantado aquí en esta diapositiva aquí abajo, una relación de preferencias puede ser representada mediante una función de utilidad si y solo si se cumplen al menos 4 axiomas. Es decir, es una relación completa, reflexiva, transitiva y continua. 4 axiomas que vamos a comentar en las siguientes diapositivas. El primer axioma, las preferencias son completas, lo que nos viene a decir que para cualquier par de cesta de consumo A y B, un consumidor o consumidora puede hacer una de las 3 siguientes comparaciones. A se prefiere a B, que lo vamos a denotar por A, una superíndice P, B o A, el símbolo del angulito, se prefiere a B, B se prefiere a A, o A es indiferente a B. En definitiva, como adelantábamos antes, cuando un consumidor o consumidora se le dice que compare dos cestas, tiene que mojarse, y este sería el primer axioma de la completitud. El axioma 2, las preferencias son reflexivas. Es intuitivo que todo elemento del conjunto de elección es comparable a sí mismo. Si al consumidor se le presentan dos idénticas cestas, A y B, entonces A es indiferente a B. Esto simplemente significa que si A y B son la misma cesta de consumo, el consumidor debe hacer un ranking idéntico.
El tercer axioma, las preferencias son transitivas, ya también lo hemos adelantado anteriormente, además de esperar que los individuos puedan formular sus preferencias clara y completamente, podríamos esperar también que las preferencias no sean contradictorias en sí mismas. Es decir, nosotros estamos interesados en descartar incoherencias en la ordenación de preferencias. En otras palabras, suponemos que las preferencias son transitivas, propiedad por la cual si A es preferible a B y B es preferible a C, A es preferible también a C. El axioma 4 nos dice que las preferencias son continuas. Para entenderlo, vamos a introducir el caso de un consumidor lexicográfico o consumidora, que es el análisis que tenemos en el gráfico en pantalla. ¿A qué nos referimos por preferencias lexicográficas? Una regla lexicográfica es aquella en la cual los individuos tienen un orden de preferencias definido de forma análoga a cómo se ordenan las palabras por letras en un diccionario. Un consumidor lexicográfico primero ordena cestas teniendo en cuenta el eje de abscisa y después continúa ordenando cestas teniendo en cuenta el eje de ordenadas. Comenzaría comparando A con B, A la prefiere a B y después seguiría comparando C con B, C se prefiere a B. Sin embargo, el orden de preferencia lexicográfico no es continuo, porque si nosotros introducimos una nueva cesta D, el consumidor lexicográfico diría A la prefiero a D y después continúo D la prefiere a C y C a B. A la prefiere a D y D la prefiere a C. Pero para que se pueda satisfacer la continuidad, la cesta C debería también ser preferida a D. Es decir, un consumidor de la teoría microeconómica lo que diría es: yo prefiero C a D porque la cesta C tiene un poquito menos del bien X que la cesta D, pero tiene mucha más cantidad del bien Y. En definitiva, si A se prefiere a B y C tiende a B, A se prefiere a C. La continuidad, por lo tanto, nos diría que el consumidor de la teoría microeconómica puede apreciar pequeñas diferencias de un conjunto a otro. B es el límite de C. En definitiva, las preferencias tienen que ser continuas porque la función de utilidad, la expresión matemática para modelizar las preferencias, es una función que nosotros la vamos a derivar. La derivada de la función de utilidad total va a ser la función de utilidad marginal. Por tanto, para que podamos derivar una función, esta tiene que ser continua y de ahí, en definitiva, que tengamos que exigir la continuidad a las preferencias. Por tanto, si se cumplen los axiomas 1 a 4, las preferencias se pueden representar mediante una función de utilidad. Una relación de preferencias que es completa, reflexiva, transitiva y continua puede ser representada por una función de utilidad continua. Vamos a pensar, por ejemplo, en la función de utilidad de José en el consumo de dos bienes, el bien X, perrito caliente, el bien Y, hamburguesa. La función de utilidad que vamos a usar es una función de la familia llamada Cobb-Douglas, donde las variables X e Y aparecen de forma multiplicativa elevado a una constante y el caso estándar, la suma de los exponentes es igual a 1. En definitiva, tenemos una función de utilidad
la utilidad es función, depende de las cantidades consumidas del bien X y del bien Y, y en concreto la expresión matemática para modelizar las preferencias del consumidor es X elevado a 0,5 por Y elevado a 0,5. U es, por tanto, una función que describe o representa las preferencias, y esta función de utilidad asigna un número real a cada combinación o cesta de bienes, algo que ya habíamos visto anteriormente. La pregunta que ahora nos hacemos es la siguiente: ¿cómo medimos la utilidad? Un concepto subjetivo, el de la utilidad, que básicamente se ha enfocado desde la teoría marginalista, el llamado enfoque cardinal marginalista como Bentham o Marshall, para los cuales la utilidad es medible y comparable cardinalmente. La utilidad transmite información cuantitativa. El segundo enfoque, el enfoque ordinal, el enfoque debido a Higgs principalmente, para este enfoque la utilidad es medible pero comparable ordinalmente. La utilidad solo transmite información cualitativa. En el caso de la función de utilidad x elevado a 0,5 por y elevado a 0,5, nosotros observamos la tabla en pantalla que para la cesta A, que está constituida por una unidad del bien X y una unidad del bien Y, entonces 1 elevado a 0,5 por 1 elevado a 0,5 es 1. Para la combinación B o la cesta B, formada por dos unidades del bien X y dos unidades del bien Y, sería 2 elevado a 0,5 por 2 elevado a 0,5, el resultado nos daría 2, el número real, por lo tanto, que le asigna la función de utilidad, la expresión matemática, le asigna a esta cesta. Para la cesta C tenemos una cesta con 4 unidades del bien X, 9 unidades del bien Y, por tanto sería 4 elevado a 0,5, que es raíz cuadrada de 4, que es 2, por 9 elevado a 0,5, que es la raíz cuadrada de 9, que es 3, pues sería 2 por 3, 6, sería el número real que le asignaría la función de utilidad x elevado a 0,5 por y elevado a 0,5, el número real que le asigna la combinación C. Y finalmente, para la cesta D, 16 unidades del bien X, 25 unidades del bien Y, el número real asignado sería 20. Hasta aquí es algo que ya nosotros hemos visto. Una función matemática, función de utilidad, que representa las preferencias del consumidor o consumidora, porque se verifican esos 4 axiomas, y que asigna un número real a cada cesta de bienes. A partir de aquí, las dos últimas columnas, tenemos el enfoque cardinal y el enfoque ordinal en la última columna. Lo que nos diría el enfoque cardinal, el enfoque de los economistas marginalistas, es que la cesta A arroja una utilidad igual a un útil. Útil es una medida arbitraria incorporada en sus análisis por estos economistas marginalistas. La cesta B daría una utilidad de 2 útiles, la cesta C 6 útiles y la cesta D 20 útiles. En definitiva, los marginalistas lo que hacen es cuantificar el placer, la satisfacción que nos da el consumo de bienes. Y por tanto, la cesta C
que da un placer de 6 útiles, está dando el triple de placer que la cesta B, con solo 2 útiles. En el siguiente video tutorial abordaremos con más detalle toda la teoría de la utilidad cardinal. En cambio, como tenemos en la última columna, para el enfoque ordinal, entre ellos el economista Hicks como principal economista de este enfoque, básicamente lo que tenemos es un ranking, es decir, el consumidor, él o ella, lo que hace es ordenar desde la peor a la mejor las 4 cestas. En resumen, y para terminar este primer vídeo tutorial de microeconomía, tenemos la llamada función de utilidad cardinal frente a la función de utilidad ordinal. La función de utilidad cardinal, en este enfoque, la utilidad es un número cardinal, da los útiles de una cesta de consumo. La idea es, como vemos en la pantalla, que tenemos un instrumento, se podría llamar hedonómetro, que mide en útiles el placer, la felicidad, la satisfacción del consumo. El otro enfoque, el enfoque de la función de utilidad ordinal, la función de utilidad, en este caso lo que proporciona es un ranking, un orden de preferencias sobre las distintas combinaciones o cestas. Es decir, si a un consumidor o consumidora le damos a comparar cestas con huevos blancos y morenos, pues no tiene que decir si A la prefiere a B, si B la prefiere a A o si A es indiferente a B. Con esta diapositiva terminamos este primer video tutorial del capítulo primero de microeconomía. Los conceptos que hemos introducido se pueden ampliar y reforzar lo aprendido con los 2 libros de texto de los que soy autor. El primero, el de microeconomía, conceptos teóricos y aplicaciones, y el segundo, microeconomía, ejercicios y cuestiones de autoevaluación. Ambos textos editados por la editorial Pirámide.